Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos, pero con el capítulo número 25 de esta teoría de Mi poder es el fuego en el mundo del Avatar. Y espero que les guste el capítulo de hoy, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este siga creciendo y así no se ríe más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 25. Sentado frente a una pequeña fogata con Katara a su lado mientras Pacu calentaba agua, Aang se estremeció al sentir una brisa fría. Normalmente usaría su control del aire para mantener el ambiente cálido o tal vez su control del fuego para calentarse, pero eso no era posible en ese momento. Al oír el crujido ominoso de un árbol a lo lejos, su mirada recorrió inmediatamente el bosque, esperando que algo apareciera de repente, pero no sucedió nada. No había pasado ni mucho tiempo desde que montaron el campamento y el bosque ya estaba completamente oscuro. No había estrellas en el cielo, ni luna que ayudara a iluminar el bosque, solo oscuridad y una brisa fría que silbaba entre los árboles. La única fuente de luz que tenían era el fuego, que apenas iluminaba los alrededores. Toma. Pacu, desviando un chorro de agua caliente hacia un pequeño cuenco, se lo entregó a Katara. Para que entres en calor, te ofrecería uno también, joven avatar, pero, ¿eh? Mirando su cuerpo resplandeciente, Aang soltó una risita. Cierto. Lo había olvidado. Realmente no podía interactuar con las cosas de aquí, lo cual era extraño porque el mundo espiritual sí podía interactuar con él. Entonces, sobre eso que dijiste antes, murmuró Katara. ¿En qué cambia algo que Aang esté aquí? Quiero decir, sé que es el avatar y confío en él con mi vida, pero no puede ayudar a luchar sin su cuerpo. Aang se estremeció. Eso no era del todo falso. Sin su habilidad para controlar los elementos, no podría oponer mucha resistencia. Ni siquiera estaba seguro de poder hacer algo así, bueno, aparte de distraer a lo que fuera que viniera tras ellos. Quizás si pudiera sostener una antorcha, precisamente por eso creo que podría ser de ayuda, respondió Pacu. Ya te dije que me acompañaban otros guerreros, pero nunca te expliqué qué les sucedió. Katara bajó la mirada hacia su taza, con una expresión de cierto disgusto. He oído lo suficiente como para adivinar lo que ha pasado. Eso creerías, pero te equivocarías, tarareó. El espíritu que te trajo aquí no es lo único a lo que nos enfrentaremos en el bosque, o mejor dicho, no es el único que hay allí. Si bien es un peligro inmediato, del que debes cuidarte es del que no ves. Al ver cómo el fuego parpadeaba con la brisa, Aang levantó la vista, confundido. ¿El que no vemos? Suspirando, tomó un sorbo de agua. Yo mismo no estoy del todo seguro de qué es. Los guerreros fueron los primeros en darse cuenta, afirmando que alguien los llamaba antes de empezar a atacar todo a su alrededor. Era casi como si vieran algo que no estaba allí. Incendio. Mientras caminaba por un largo pasillo, Azula entrecerró los ojos. ¿Reconoció aquel lugar? ¿Cómo no iba a reconocerlo? Había sido su hogar durante los últimos 15, casi 16 años, sin contar el tiempo que había pasado buscando a On. ¿Qué hacía ella aquí? Había estado en un bosque no hace mucho, ¿no es así? Al detenerse frente a una gran puerta de madera, extendió la mano y la empujó lentamente para abrirla, pero retrocedió cuando una mano la sujetó por la muñeca y la jaló hacia adentro. No creas que puedes salirte con la tuya, jovencita, vamos a hablar, quieras o no. En su intento por liberarse, Azula se vio arrojada al otro extremo de la habitación, donde una figura familiar le bloqueaba la puerta. Ella lo recordaba. Ese fue el día en que murió su abuelo, el día en que vio a su madre por última vez. Ahora me vas a decir exactamente qué estabas pensando al intentar asustar a Zuko de esa manera. ¿Qué clase de hermana intenta convencer a su hermano de que su padre quiere matarla? Al mirar a su madre, se dio la vuelta. Solo le estaba contando lo que oí decir al abuelo. Ursa se quedó paralizada. ¿Tu abuelo? Le dijo a papá que tenía que sacrificar a Zuko como castigo por pedir ser el siguiente en la línea de sucesión. Al menos así, papá no tendría que matarlo. No, Ozai no lo haría. Cubriéndose la boca, Ursa contuvo la respiración. Lo haría, nunca le importó Zuko. Ni siquiera lo pensaría dos veces. La única que le importó fuiste tú. Azula dio un paso atrás. Mamá. ¿Qué? Espetó Ursa. Estaba pensando que, quizás podríamos encontrarle a Zuko una buena familia del reino tierra que lo acoja. Apartó la mirada mientras su madre la fulminaba con la mirada y tragó saliva nerviosamente. Así papá no tendrá que matarlo. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? ¿Acaso te importa tu hermano? Tú, suspirando, Ursa la miró fijamente. No, claro que no. Eres igual que tu padre, un monstruo.
¿Cómo pude estar tan ciega? Después de todo este tiempo. Mamá. Azula extendió la mano hacia ella, pero se estremeció cuando su madre la apartó. Tengo que irme antes de que Ozai pueda hacer algo. Caminando hacia la puerta, se detuvo y miró a Azula. Lo siento, pero no puedo permitir que hables con tu padre sobre esto. Mientras observaba atónita cómo su madre cerraba la puerta tras ella, se oyó un fuerte clic y desapareció. Mamá. Lentamente se acercó a la puerta e intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. No, mamá, por favor, no me dejes así. Prometo que seré mejor. No soy una. Al darse cuenta de que su madre la había abandonado, dejó escapar un sollozo ahogado, antes de seguir intentando forzar la puerta para abrirla, pero no se movía. Estaba sola. ¿Incendio? Bien, entonces lo único que tengo que hacer es asegurarme de que no se vuelvan locos y empiecen a atacarse entre ustedes. Aang saltó emocionado, antes de volver a sentarse. ¿Cómo hago eso exactamente? Ya llegaba a esa parte, dijo Pacu con expresión inexpresiva. Cerca del centro del bosque hay un pequeño estanque que conecta con este río, junto con una puerta de madera que usamos para entrar al mundo de los espíritus. Con tu ayuda, deberíamos poder pasar. Genial. Parecía bastante sencillo. Espera un momento, dijo Katara. ¿Qué tal si esperamos a la luna llena, cuando la conexión entre este mundo y el nuestro sea más fuerte? Parte de mi razonamiento era que nuestro control de los elementos sería más fuerte, pero sí, tienes razón, respondió Pacu. Espero que con la ayuda del avatar podamos partir. Mirando a Aang, suspiró. Entiendo que es mucho pedir, pero la decisión final es tuya. Aang, lo haré, dijo Aang con determinación. Sé que será peligroso, pero los traeré de vuelta sanos y salvos, lo juro. Al encontrarse con la mirada de Katara, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Además, solo tenemos que seguir el río y llegaremos enseguida. Por desgracia, aquí las cosas no funcionan así, respondió Pacu. Si intentaras seguir el río hasta el estanque, solo acabarías dando vueltas en círculo. Solo fluye en una dirección. Si queremos llegar a la puerta, tendremos que atravesar el bosque. Oh. No es lo ideal, pero aún es posible. De acuerdo, entonces haremos eso. Aang alzó la vista cuando un destello de luz iluminó el cielo y parpadeó. No pensé que en el mundo espiritual hubiera relámpagos. Pacu entrecerró los ojos. Que yo sepa, no. Al ponerse de pie mientras el trueno resonaba en el campamento, Aang sintió que su corazón latía un poco más rápido. Realmente le habría venido bien un poco de aire control en ese momento. Al menos así habría podido ver por sí mismo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué tuvo que dejar su cuerpo en el oasis? Aang, ¿qué pasa? No estoy seguro, pero, tragando saliva suavemente, levantó la vista cuando otro destello de luz iluminó el cielo oscuro. Tengo un mal presentimiento. Incendio, respirando con dificultad mientras prácticamente corría a toda velocidad por el bosque, Sokka hizo una mueca de dolor cuando una rama baja le golpeó la cara, pero por lo demás no disminuyó la velocidad. ¿Cómo iba a hacerlo si un ciervo desquiciado los perseguía a él y a Tile por el bosque? Hablando del antiguo acróbata, Tile parecía estar lidiando con la persecución mucho mejor que él, no es que él llevara la cuenta. Había logrado esquivar sin esfuerzo cada rama que se interponía en su camino. Él estaba bastante seguro de que ya podría haber escapado si hubiera querido, lo único que la detenía era él y la actual falta de luz. Dicho esto, le estuvo eternamente agradecido de que ella no le robara la antorcha y lo abandonara para que se lo comieran. Allí. ¿Dónde? Tile pasó corriendo junto a él y se impulsó desde el suelo. Aterrizó en una rama baja y rebotó hacia arriba, trepando rápidamente al árbol. Aquí arriba. Rápido. Como si yo pudiera hacer eso. Así iba a morir, ¿no? Devorado por algún monstruo espantoso del mundo espiritual mientras alguien de la Nación del Fuego observaba. Extraño. Siempre supo que la Nación del Fuego estaría involucrada en su muerte, pero no de esta manera. Sokka. Sintiendo la amenaza latente en su nuca, se preparó para lo peor, solo para sentir de repente que lo sacaban. Al ser levantado bruscamente, dejó caer su linterna, se aferró a la rama más cercana y se agarró con todas sus fuerzas para salvar su vida. Respirando con dificultad, miró a Tile, que saltó con gracia la rama contigua. Vamos, tenemos que llegar más alto. Al ver que el nociervo le gruñía, Sokka retrocedió tambaleándose. Lo tengo. Trepó al árbol, se agarró a una rama delgada y miró hacia abajo, apenas pudiendo ver dónde había caído su linterna antes de que empezara a apagarse. Al ver cómo el espíritu los rodeaba lentamente, exhaló un suspiro de alivio.
Parecía incapaz de escalar. Por ahora deberíamos estar a salvo, murmuró Tilee. Quién sabe, tal vez vivamos lo suficiente como para morir congeladas. Suspirando, desvió la mirada. Lo siento, eso es probablemente lo que diría Mai si estuviera aquí. Sokka resopló y negó con la cabeza. Buena esa, aunque quizás demasiado acertada. Probablemente tardarían unas horas, pero si la temperatura seguía bajando, tendrían que encontrar un lugar menos expuesto. Gracias por cierto, no dejarme morir. Por supuesto que te salvaría, eso es lo que hacen los amigos. En ese caso, tendría que encontrar la manera de que sobrevivieran. Desafortunadamente, eso era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Además del espíritu que rondaba por debajo, todavía quedaba el frío, sin mencionar la completa falta de luz sin su linterna. Tal como estaban las cosas, Sokka apenas podía ver a Tilee. Parpadeando, miró hacia el horizonte, apenas pudiendo distinguir el contorno del bosque. Oye, ¿soy yo? ¿Está amaneciendo? Tarareando, Tilee se inclinó sobre su hombro, intentando obtener una mejor perspectiva. Ahora que lo mencionas, sí que parece un poco más claro, pero no parece un amanecer. En todo caso, un destello de luz iluminó el bosque cuando una gran bola de fuego se elevó hacia el cielo antes de explotar hacia afuera, prendiendo fuego a todo lo que se encontraba a su alcance. Al oír que un árbol cercano se incendiaba espontáneamente, Sokka soltó un chillido de sorpresa y se aferró un poco más fuerte a su rama mientras Tilee sonreía radiante. Bueno, eso solucionó algunos de sus problemas, principalmente la falta de visibilidad y el descenso de la temperatura, pero les dejó con un problema nuevo y singular. Todo estaba en llamas. Apuesto a que es Azula o On, o tal vez incluso ambas, tenía sentido. Si se podía encontrar a un maestro del agua cerca del agua, lógicamente, un maestro del fuego estaría cerca del fuego. Sokka. Un segundo, murmuró. Estoy pensando. Si lograban encontrar a uno de ellos, tal vez podrían salir con vida del bosque. Solo necesitaban averiguar cómo sortear al ciervo que se escondía debajo. El bloqueo de ki podría funcionar, aunque no estaba seguro de cómo se aplicaría a un animal espiritual. Siempre podía golpearlo con su mazo, pero acercarse sería un problema. La mejor opción era evitarlo por completo, pero la única manera de hacerlo era saltando entre las copas de los árboles, y aunque Tilee probablemente podría hacerlo, no creía tener muchas posibilidades. Sokka. Sujetándolo por la cabeza, Tilee lo giró físicamente hacia una zona poco iluminada del bosque, lejos del fuego. Oye, ¿cuál es tu problema? Se quedó paralizado al ver una figura oscura saltando entre los árboles y tragó saliva. Oh. Se dirigía directamente hacia ellos y parecía furioso. Mirando a Tilee, suspiró. Escucha, tengo un plan, pero necesito que vayas a buscar ayuda. Preferiblemente quien quiera que haya prendido fuego al bosque. ¿Y tú? Preguntó Tilee. No puedo dejarte aquí. Estaré bien. Era una mentira descarada, con la voz quebrada, pero era la única forma de que uno de ellos sobreviviera. Eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Ve. Yo lo aguanto. No. O vamos los dos o no vamos ninguno. Suspirando, agarró su boomerang. Está bien. Realmente no había tiempo para discutir. Si querían salir con vida de esta, tendrían que trabajar juntos. Al ver cómo el espíritu acortaba rápidamente la distancia entre ellos, apretó con más fuerza el boomerang. Si golpeaba en el momento justo, podría desviarlo el tiempo suficiente para que Tilee intentara bloquearlo con ki, y si eso no funcionaba, sobresaltado al quedar momentáneamente cegado por un trueno y un destello que iluminaron el bosque, Sokka se encontró colgando del árbol con Tilee sujetándole la parte trasera de la chaqueta mientras el ciervo se abalanzaba sobre él. Incendio. Al ver cómo el espíritu huía hacia el bosque, dejé escapar un breve suspiro. El rayo parecía haberle causado bastante daño, pero no lo suficiente como para matarlo. Respiré hondo, me giré hacia el ciervo y me acerqué a él con la electricidad crepitando en mi mano mientras retrocedía, antes de desaparecer en el bosque. No parecía tan inteligente como el otro, pero aún así era lo suficientemente astuto como para saber cuando estaba en peligro. Eso estuvo demasiado cerca. Con lo rápido que era el espíritu, casi lo perdí de vista varias veces. Si no hubiera llegado aquí cuando lo hice, ¿o no? Tilee aterrizó con destreza frente a mí y sonrió radiante. Sokka, en cambio, cayó de bruces en la nieve, no sin antes ser golpeado por una rama. ¿Tenías que arrastrarme contigo? Al observarlos a ambos, parecían normales, no tenían marcas extrañas como las de Aang, aunque Sokka sí tenía algunas marcas rojas en la cara, cortesía del árbol del que se acababa de caer. ¿Están bien ustedes dos?
Mientras se sacudía la nieve del abrigo al levantarse, Sokka suspiró. Nos ha perseguido un extraño animal espiritual por el bosque, nos hemos subido a un árbol del que me acabo de caer y, hasta que llegaste, estaba seguro de que íbamos a morir. Estamos bien, dijo Tile alegremente. ¿Y tú? No has visto a ninguno de los demás, ¿verdad? No. Miré hacia el fuego a lo lejos, entrecerrando los ojos. Pero tengo una idea bastante clara de dónde está Azula. Habría estado allí si no fuera por el espíritu que me guiaba en esta dirección. Necesitamos encontrarla a ella y a los demás cuanto antes. Déjame adivinar, dijo Sokka. Nos dirigimos hacia la gigantesca bola de fuego. A menos que se te ocurra algún otro lugar donde podamos encontrar a Azula. Adentrándonos en el bosque con Sokka y Tile siguiéndonos de cerca, no perdía de vista lo que nos rodeaba. Las llamas a lo lejos facilitaban la visibilidad. Era prácticamente imposible no verlas. Iluminó el bosque como un faro. Sobresaltado por una sombra que se movió en la oscuridad, Sokka murmuró entre dientes cuando se comprobó que solo era el viento. Entonces, lamento preguntar, ¿pero tienes alguna idea de cómo vamos a salir de aquí, o cómo llegamos aquí en primer lugar? Jun lo hizo, respondí. Nos ofreció traernos aquí para encontrar a Katara. A cambio, le debería un favor. ¿Y aceptaste? Preguntó Tile, mirándome con curiosidad. ¿Qué quería? Incineré un arbusto que bloqueaba el camino, suspiré y miré hacia atrás. No estoy del todo segura de qué quería de mí. Me negué. Sin embargo, ella aceptó en mi nombre. Sin embargo, tenía una idea de cuál era su objetivo final. Quería convertirse en algo parecido al Avatar, algo que requeriría bastantes cosas. Lo primero que se me ocurrió, además de una conexión con los demás elementos, fue un cuerpo humano. Al tropezar con una raíz, Sokka aceleró el paso. Espera, así que yo está obligada a hacerle un favor a este tal Jun, el mismo tipo que nos dejó aquí y que incluso intentó matar a uno de los avatares del pasado. Por desgracia, murmuré. Y la cosa empeora. Como su trato era con Yue, si no estamos con ella cuando la saque, nos quedaremos atrapados aquí. Al llegar a un claro, se encontraba un muro de llamas azules que atravesaba el bosque, impidiendo el paso a cualquier persona o cosa. Era diferente a lo que estaba acostumbrada, tanto en escala como en intensidad. Normalmente había algo de calidez en su fuego, pero esto se sentía frío. Extendiendo la mano hacia ella, la bajé, dividiendo las llamas, solo para que el hueco se llenara un instante después. ¿Qué está pasando? Preguntó Tile preocupada. No lo sé, admití. Azula, debería haberlo sentido, pero no cede. Algo más está pasando. Podría ir a verlo yo misma, pero tendría que dejarlos atrás. Sokka suspiró. Claro, ¿por qué no? Hemos logrado sobrevivir hasta ahora sin ti. ¿Qué importan 5 o 10 minutos más? Si puedes ayudar, ve, dijo Tile, empujándome hacia el fuego. Estaremos bien. Mirando hacia el bosque, exhalé lentamente. Vuelvo enseguida. Más te vale, murmuró Sokka. Todavía tenemos que encontrar a todos los demás y salir de aquí. En serio, si no vuelvo a ver el mundo de los espíritus, mejor. Resoplando, me abrí paso entre las llamas, sintiendo como la temperatura aumentaba considerablemente con cada paso que daba. Me detuve frente a las llamas, respiré hondo y metí las manos a través de ellas, forzando una abertura en la pared, antes de pasar al otro lado. El suelo estaba chamuscado y se teñía lentamente de rojo, el aire mismo parecía arder, lo que dificultaba la respiración, y mucho menos la visión, pero seguí avanzando hasta que finalmente logré atravesar la pared. Sin embargo, la otra parte no estaba mucho mejor. Los árboles habían quedado completamente calcinados, la nieve se había reducido a vapor, todo el paisaje estaba completamente desolado. ¿Oh no? ¿Qué? Miré a mi alrededor y entrecerré los ojos. ¿Quién anda ahí? Sintiendo una ligera pérdida de equilibrio, el paisaje a mi alrededor cambió repentinamente, transformándose en un hogar familiar, antes de haber sido reclutado en el ejército. Estaba sentada a una mesa con la abuela Sanj, la anciana que a menudo me traía curry, sentada frente a mí. Este era uno de mis recuerdos antes de despertar aquí. Lo siento, pero, tu hermano murió en acto de servicio, suspiró, e inclinó la cabeza. Toda su división pereció con él. Sé que no es de mucho consuelo, pero sirvió a nuestra nación con gran honor y orgullo, afrontando su final como un verdadero hijo del fuego. Mi hermano espera, no. Esto no está bien. Al reclinar mi asiento, el mundo a mi alrededor se partió, dejándome de repente sentado al borde de un precipicio, contemplando la puesta de sol mientras Sanj estaba sentada en una mesa detrás de mí, ofreciéndome sus condolencias.
Esperan que ocupe tu lugar, pero no creo que, sal de mi cabeza. Al caer de lado, de repente me encontré tumbado boca arriba, mirando las estrellas mientras alguien unos años mayor que yo encendía una pequeña hoguera. Sí, sé que podrías encenderlo por mí, pero déjame hacerlo yo esta última vez, suspirando, eché los pies hacia atrás. Está bien, supongo, basta ya. Mientras luchaba por levantarme antes de que el recuerdo me arrastrara aún más, el mundo se retorció de nuevo y me encontré tumbado boca abajo, tosiendo y expulsando un pulmón lleno de agua mientras todos los de antes hablaban a la vez en una cacofonía de voces. Respirando con dificultad, miré mis manos. ¿Quién soy? Dije que pares. Al taparme los oídos con las manos, oí un fuerte chasquido acompañado de dolor y náuseas, y el ruido fue reemplazado por un zumbido sordo. Respiré hondo y el mundo volvió a ser el bosque en llamas, solo que mucho más silencioso. Me levanté y avancé tambaleándome, luchando por mantener el equilibrio ahora que tenía los tímpanos reventados. Afortunadamente, ahora que podía mirar a mi alrededor sin que nada me molestara la cabeza, pude ver que la zona que estaba envuelta en llamas no era tan grande como había pensado al principio. Casi todo se había quemado ya, dejando solo unos pocos árboles desmoronados y un arroyo seco, pero poco más. Al divisar una figura solitaria en el centro, me acerqué lentamente. Azula, oye, guau. Pero tuve que esquivar un muro de fuego que se abalanzaba sobre mí. Claro, probablemente ella estaba bajo los efectos de lo mismo que intentaba arrastrarme a mis recuerdos. Al apartarme a trompicones de otra oleada de fuego que se abalanzaba sobre mí, adopté una postura más firme y lancé mi mano hacia adelante, devolviendo el golpe, solo para que las llamas se partieran por la mitad, permitiendo que chocaran inofensivamente contra el muro de fuego que nos rodeaba. Azula se lanzó hacia adelante, pateando una piedra cercana, saltando sobre el fuego antes de arremeter con una ráfaga de golpes, cada uno de los cuales enviaba una bola de fuego hacia mí. Esquivé rodando antes de que pudiera alcanzarme con alguno de sus ataques, levanté el brazo y bloqueé una patada que iba dirigida directamente a mi cabeza. Agarrándome a ella, me deslicé por debajo de su pierna y me puse de pie detrás de ella. Le tapé las orejas con las manos y solté un breve suspiro, solo para recibir una patada ardiente en el estómago que casi me derriba. Negándome a soltarla, esquivé su patada y me encontré de pie frente a ella, sus ojos estaban aturdidos y desenfocados a pesar de que ya no podía oír lo que causaba su estado actual. Azula. Haciendo una mueca de dolor cuando otro golpe impactó contra mi pecho, la acerqué más para intentar minimizar el daño, solo para terminar con mis labios presionados contra los suyos. Funcionó para otras princesas de cuentos de hadas, y aparentemente también funcionó para ella. Al ver que la mirada de Azula se agudizaba, parpadeó de vuelta y, a modo de prueba, me rodeó el cuello con un brazo, acercándose más a mí. El fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor, pero adquirió un tono más suave. Al mezclarse con el mío, se transformó en tonalidades de púrpura, verde y azul, antes de extinguirse lentamente. Azula se apartó lentamente, con una sonrisa de autosatisfacción, y parecía estar diciendo algo sobre idiotas, aunque no estaba seguro de qué. Con las manos sobre sus oídos, miré a un lado y vi a Sokka y Tile junto con algunos otros, Katara, Aang y Griega. ¿Era ese el maestro Pacu? Todos parecían estar gritando algo. Estremeciéndome al ver que la sangre salpicaba la cara de Azula, bajé la mirada y vi algo que sobresalía de mi pecho, antes de sentir una mano posarse sobre mi hombro. Parpadeando, volví a alzar la vista y me encontré con la mirada horrorizada de Azula. Oh. Caí bruscamente de espaldas y apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que un par de dedos se detuvieran frente a mí, con llamas azules quemándome la garganta. No era la primera vez que me encontraba en esta situación, ni siquiera era la primera vez hoy que me derribaban así. Los entrenamientos con Azula solían terminar conmigo tirada en el suelo, aunque normalmente solo humeaba un poco. Parecía disfrutar del acto de golpearme, y su sonrisa burlona se hacía imperceptiblemente más amplia cada vez que me levantaba. Era casi como si se lo estuviera pasando bien. Ya es suficiente por hoy. Retiró los dedos y dejó escapar un breve suspiro. Si me quedo fuera más tiempo, los guardias podrían sospechar. Mai y Tile no pueden hacer mucho antes de que los demás noten mi ausencia. Mirando al cielo, respiré lentamente, intentando que el corazón no se me saliera del pecho. Genial, entonces me quedaré aquí, intentando no morir. Azula puso los ojos en blanco. Como si fuera a permitirlo después de todo el esfuerzo que he invertido en ti. Me molestaría de verdad perder a un posible compañero de entrenamiento. Con 100 años, tal vez podrías dar una buena pelea. Eso sonó a broma, o a halago.
No estaba del todo segura, pero fuera lo que fuese, lo dijo con buena intención. Gracias. Me levanté con un gemido y me sacudí la suciedad que quedaba. Estaba empezando a oscurecer. Creo que debería irme ya. Probablemente faltaría otra hora para que el sol terminara de ponerse y, aunque no había un toque de queda propiamente dicho en los pueblos, aún podría meterme en problemas si los militares locales me pillaban escabulléndome por el bosque. Supongo que es lo mejor, murmuró Azula. Enviaré a Mayo a Tile a buscarte en unos días. Hasta entonces, asegúrate de practicar. Tengo grandes expectativas puestas en ti y espero que las cumplas. Me despedí con la mano mientras se marchaba y la observé un instante antes de acercarme corriendo. Un segundo. Al encontrarme con su mirada curiosa, le quité una ramita del pelo y le sacudí el hollín de la cara. Listo, así está mejor. Yo mismo podría haberlo hecho. Lo sé, dije, sacudiéndole un poco de tierra que se le había pegado en los hombros, antes de acariciarle la otra mejilla. Pero así es más fácil, créeme. Si es necesario, suspiró Azula, mientras una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujaba en sus labios. Incendio, el tiempo pareció ralentizarse mientras mi cuerpo y mi mente intentaban comprender lo que acababa de suceder. Acababa de ser empalado, algo afilado y largo me había atravesado el pecho limpiamente. Al sentir algo que me goteaba en el hombro, levanté la vista lentamente y me encontré con un rostro oscuro y retorcido, de piel correosa, que me miraba fijamente, el mismo al que había estado persiguiendo por el bosque no hacía mucho. Una larga cabellera oscura caía sobre mi rostro, dejando al descubierto algo que no había visto antes. Un collar antiguo con una piedra azul tallada, firmemente sujeto al cuello. Parpadeando lentamente, el espíritu ladeó la cabeza antes de que un potente destello de luz le impactara en el pecho, haciéndolo caer de nuevo al bosque y arrancándose la rama afilada que había estado clavada en mi pecho. Con la respiración agitada, la electricidad crepitó en la mano de Azula mientras la otra me sujetaba el hombro, redirigiendo cualquier corriente que pudiera haberse canalizado inadvertidamente hacia mi cuerpo. Sintiendo un dolor punzante que me atravesaba el pecho, mis piernas cedieron y me encontré tropezando hacia atrás mientras la oscuridad comenzaba a invadir mi visión. Azula me agarró de la camisa y me tiró hacia adelante, impidiendo que cayera de espaldas. En cambio, terminé desplomado en el suelo mientras ella me observaba preocupada antes de volverse y gritar algo. Los demás no tardaron en llegar, y Katara se arrodilló a mi lado. Tenía las manos empapadas en agua mientras comenzaba a curarse la herida. Por desgracia, no era lo mismo que cuando la habían alcanzado con una flecha. En lugar de detenerse, el espíritu abrió un agujero de un solo golpe. No solo se dañó la capa externa de vasos sanguíneos y músculos, sino también la interna. Me costaba mucho respirar y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría permanecer despierto. Incendio, haz algo. Lo estoy intentando, dijo Katara desesperada. No responde a mi curación. No sé cómo, yo solo tuve una lección. Sokka, al ver el agujero ensangrentado en el pecho de On, hizo una mueca de dolor. Le recordó a cuando, de niño, iba de caza con su padre y algunos guerreros. Todo había ido bien hasta que una manada de lobos tigre les tendió una emboscada. Habían logrado repelerlos, pero uno de los guerreros había sido destripado y comenzó a desangrarse, al igual que On. Entonces esfuérzate más. Espetó a Azula. No puede morir aquí, no así. Si esto continuaba, acabaría muriendo, pero todos estaban demasiado asustados para reaccionar. Tile retrocedió con las manos tapándose la boca, Azula parecía estar a punto de prender fuego al resto del bosque y Aang se quedó paralizado. La única persona que logró mantener la calma fue el anciano que llegó con Katara, quien vigilaba con cautela el bosque, atento a cualquier posible ataque. Tras respirar hondo, se agachó junto a On. Katara, ayúdame a incorporarlo. Todavía tiene una herida en el otro lado. Al levantarlo, Sokka hizo una mueca al ver toda la sangre en su espalda. Azula, voy a necesitar tu ayuda para sellar esto. Igual que cuando salvaron a aquel tipo cerca del pueblo de la tía Wu, no sería una solución permanente, pero mantendría a On con vida el tiempo suficiente para que recibiera ayuda. Arrodillándose junto a ellos, Azula apoyó con vacilación una mano en la espalda de On. ¿Quieres que lo queme? O eso, o se desangra, murmuró Sokka. ¿Puedes ayudar o no? Una oleada de calor inundó los alrededores mientras el fuego surgía alrededor de su mano. Si no quieres quemarte, te sugiero que te alejes. Quemar a un maestro fuego puede ser bastante difícil.
Sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces, Sokka se apartó mientras Katara permanecía exactamente donde estaba, utilizando su agua para crear una barrera entre ella y el fuego. Ahora solo le faltaba averiguar cómo iban a salir de allí sanos y salvos. ¿Va a estar bien? Al ver el rostro preocupado de Aang, Sokka suspiró. Estará bien. Estamos hablando de On. Apuesto a que mañana andará por ahí como si nada hubiera pasado. Eso esperaba. No habrás visto a Yoe en el bosque, ¿verdad? Era la única persona desaparecida en ese momento, y dado que tanto él como Tile habían estado huyendo para salvar sus vidas un rato antes, no pudo evitar sentirse algo preocupado. Yoe no tenía precisamente ninguna habilidad que pudiera ayudarla en un lugar como este. ¿Esperabas una huida rápida? Lamento decirte que ese barco ya zarpó. Al divisar a un hombre vestido con túnicas del Reino Tierra, Sokka contuvo la respiración. Había sido tan repentino. Un momento antes no había nada allí y al siguiente, allí estaba, de pie a solo unos metros del grupo, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Tensándose, Paco extendió la mano hacia el suelo, rozando la nieve recién derretida. ¿Otro amigo tuyo, supongo? En realidad no. Sokka no lo había conocido personalmente, pero sabía lo suficiente como para adivinarlo. Yun. Hola, Aang, ¿te ves un poco incorpóreo? Rió Yun. Hace tiempo que no nos vemos. Temblando mientras una brisa helada soplaba a través del claro, Sokka buscó inconscientemente su boomerang. Y, no confíes en él, Aang. Él es la razón por la que estamos aquí, dijo Sokka. Hizo un trato con Yoe para enviarla aquí con nosotros. Sokka entrecerró los ojos. ¿Dónde está? Está a salvo, respondió Yun. La envié de vuelta después de que tu amigo de allá incendiara el bosque. Eso fue, bueno, al menos no tenía que preocuparse de que Yoe fuera asesinada por algún tipo de espíritu retorcido, pero también significaba que estaban atrapados allí. Si puedes hacer eso, entonces también puedes enviarnos de vuelta, dijo Aang con urgencia. Por favor, nuestro amigo está muy herido y necesita ayuda. Yun miró el cuerpo de On y sonrió con sorna. Realmente me recuerda a mí mismo. Incluso cuando está muriendo. Terco hasta el final. Al encontrarse con la mirada de Aang, suspiró. Lo siento, pero no puedo hacer eso ahora mismo, hay más cosas sucediendo de las que imaginas. Sokka suspiró. Claro que no podía, sería demasiado fácil. A ver si lo entiendo bien. Nos trajiste aquí sin preguntar, pero no puedes traernos de vuelta. Eso es demasiado conveniente, ¿no crees? Tal vez, dijo Yun encogiéndose de hombros. Pero el bosque no estaba en llamas en ese momento. Algo que aprenderás sobre el mundo espiritual es que, si bien no es completamente consciente, sí posee cierta sensibilidad y se defenderá si se le daña, aunque no puedo sacarte de aquí, dejé una puerta trasera por si acaso. Sí, creo que lo conseguí cuando esa cosa espiritual me persiguió hasta subirme a un árbol. Al percibir un cambio en el aire, el viento comenzó a arreciar, arrastrando el humo de todos los incendios hacia el interior del bosque. Las sombras parecían estirarse y adelgazarse, como si hubieran sido atrapadas por la repentina ráfaga. Cubriéndose los oídos al oír un fuerte chillido que resonó en el bosque, el ciervo corrió hacia el claro, solo para ser repentinamente arrastrado de vuelta al bosque por un tentáculo sombrío que lo atrapó por la pata. Esto es un poco diferente, murmuró Yun. Por cierto, quizás deberías empezar a correr. Sokka dio un paso atrás y tragó saliva. Sí, me pareció una buena idea. Eso es, Aang dejó la frase inconclusa. Dijiste que había otra salida. Un poco más adelante hay una puerta de madera que sirve de pasaje, respondió Yun. Aunque solo se puede abrir desde el mundo humano, donde está tu cuerpo. Puedo mostrarles a tus amigos dónde está desde aquí, pero tú debes ser quien la abra. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Tendrás que averiguarlo por tu cuenta, dijo Yun, dándole un golpecito en la frente a Aang, haciéndolo desaparecer, antes de volverse hacia los demás. Ahora, quien no quiera enfrentarse a un destino peor que la muerte, síganme. Incendio. Tras regresar a su cuerpo con un jadeo, Aang se encontró de nuevo en el oasis espiritual, sentado justo delante del estanque de carpas koi, mientras los peces nadaban lentamente en círculos. Avatar. Parpadeando, levantó la vista y vio el oasis rodeado de guardias, con el maestro Polo y el jefe de la tribu del agua de pie en un puente cercano. Aang, tienes que venir con nosotros. Al mirar hacia la puerta de madera del otro extremo, se levantó de un salto, lo que provocó que los soldados se tensaran. ¡Hasta luego! Mis amigos me necesitan. Como su instructor, yo, al ver una mano frente a él, Polo se detuvo y miró a un lado con curiosidad. ¿Jefe? Arnold negó con la cabeza.
Ya cometí un error al no confiar en el avatar y, en mi precipitación, casi pierdo a una hija. No tengo prisa por volver a cometer el mismo. Captando la mirada de Aram, asintió brevemente. Puedes continuar sin impedimentos. Mis guerreros estarán de guardia por si acaso. Gracias, murmuró Aram. No estaba muy seguro de lo que estaba pasando, pero al final todo parecía haber salido bien, supuso. Negando con la cabeza, se dirigió hacia la puerta. Nada de eso importaba ahora. Necesitaba encontrar la manera de traer de vuelta a sus amigos. Al observar a las carpas koi nadando en círculos, dejó escapar un murmullo pensativo. Si bien lo habían ayudado a llegar al mundo espiritual, tal vez también podrían ayudarlo a salvar a sus amigos. ¿Cómo se llamaban? Incendio. Al recobrar la consciencia, gemí e intenté incorporarme, pero un dolor punzante me atravesó el costado. Era peor, pero al mismo tiempo, no sentía que fuera a desmayarme, al menos no de inmediato. Al oír el rugido del fuego y a alguien gritar, abrí los ojos, solo para cerrarlos un momento después, demasiado cansado para luchar contra el dolor y el agotamiento. Apreté el puño con fuerza y sentí un crepitar eléctrico entre los dedos, había una carga en el aire. Después de todo lo que había hecho, todo el esfuerzo y el dolor que había soportado, solo para terminar medio muerto en el suelo mientras mis amigos luchaban por sus vidas, despertar. Y por supuesto, el espíritu que había cometido el acto estaba ahora aquí para acabar conmigo mientras apenas podía moverme. Si no lo haces, tus amigos morirán. No, abrí los ojos y miré fijamente al espíritu. Si les haces algo, te arrepentirás. Al observar más de cerca al espíritu, noté que tenía un aspecto diferente. El cuerpo era prácticamente el mismo que antes, alargado y deformado hasta ser irreconocible, pero su rostro ahora se parecía al que le había visto usar a Ko como máscara. ¿Sabes quién soy? Asentí lentamente. Sí. Ya te había visto antes, cuando ayudé a matar a Ko. Eres Umi, la prometida del avatar Kuruk. Kuruk, hace tanto que no oía su nombre, desde Ko. Gruñendo, su rostro comenzó a transformarse en algo monstruoso, antes de suavizarse. Pero él ya no está y yo sigo aquí. Atrapada como esta cosa. Sintiendo el dolor punzante de mi herida, suspiré. Una parte de mí realmente quería odiarla, pero lo único que sentía era lástima. Después de que le arrebataran todo lo que amaba junto con su propia identidad, despertó en una época extraña como algo menos que humano. No es justo. No lo es, murmuró Umi. Y yo tampoco lo he sido. Me he convertido en aquello que se esperaba que Kuruk cazara, matando a toda esa gente, pero quizás aún haya tiempo para que vuelva a ser quien era. Apretando los dientes al incorporarme, me desplomé hacia adelante y tuve un breve ataque de tos. ¿Qué se supone que significa eso? Al alzar la vista con los ojos entrecerrados, un destello de luz iluminó mi entorno. Pude ver a Azula quemando algo que salía del bosque mientras Paku y Katara trabajaban juntos, sacando agua de un río cercano, solo para arrojarla con fuerza al bosque. Incluso Sokka y Tile se abrían paso a machetazos entre algunos de los más pequeños, y el antiguo artista de circo usaba un garrote afilado de la tribu del agua. En la distancia, algo más se alzaba imponente sobre los árboles, desprendiendo una sensación horrible. Una criatura oscura y retorcida, aparentemente hecha de humo y sombras, y de cualquier otra cosa que pudiera agarrar, que se acercaba amenazadoramente. ¿Qué es eso? Miedo y dolor hechos realidad, respondió Umi. Mirando a Azula, suspiró con nostalgia. Tú y esa chica hacen buena pareja, no fracases como yo. Ábrele tu corazón, nunca sabes cuánto tiempo te queda. Como tenía un agujero en el pecho, probablemente no fue mucho tiempo, aunque no parecía tan grave como antes. Echando a toda velocidad, se adentró en el bosque, dirigiéndose directamente hacia la figura sombría que se divisaba a lo lejos. Al verla derribar la figura, exhalé. Umi no pensaba sobrevivir, así que, en lugar de eso, estaba dando todo lo que le quedaba. Obligándome a mover las extremidades, poco a poco me puse de pie. Con todos luchando con todas sus fuerzas, no tenía derecho a quejarme. Vaya, el hecho de que puedas moverte con una herida así es bastante impresionante, me pregunto qué harás ahora. Al mirar hacia una gran puerta de madera, vi a Jun apoyado en ella con total naturalidad, como si no hubiera algún tipo de monstruo horrible que se acercaba lentamente. ¿Sigues aquí? Gruñí. Creí que ya te habrías ido. Les prometí a tus amigos que te vigilaría, dijo Jun encogiéndose de hombros. Es mejor que lidiar con esa cosa de ahí, aunque parece que piensas unirte. Acabar con ella requerirá una gran habilidad con el control de elementos, y dudo que puedas usar ese brazo con eficacia. No se equivocaba.
Si me lanzaba a la carga, solo estorbaría, pero tenía una idea. Había algo que llevaba tiempo queriendo recrear. Se sentía una tensión en el ambiente. Respiré hondo, planté los pies firmemente en el suelo y levanté el brazo. Un rayo crepitó en mi mano, describiendo un arco en el aire. Al perder un poco el control, se produjo un destello y un crujido mientras se elevaba hacia el cielo, iluminando el bosque circundante, pero no se detuvo. El relámpago cruzó el cielo, haciéndose más fuerte a medida que absorbía toda la carga ambiental del aire, incapaz de dispersarse. Con un temblor en los dedos, un aullido eléctrico recorrió el bosque. Hice una mueca, sintiendo como si todos los nervios de mi cuerpo ardieran. No podría aguantar mucho más. Concentrando todos los relámpagos en un solo punto, me enfoqué en la figura oscura que se cernía en la distancia mientras absorbía lentamente a Umi. Suspirando, cerré los ojos por un instante. Me hubiera gustado ayudarla, pero esto fue lo mejor que pude hacer. Desaparece con el estruendo del trueno. Al bajar el brazo, un destello brillante inundó el cielo, convirtiendo la noche en día mientras una explosión de calor y presión se extendía hacia afuera, arrasando una parte del bosque en un violento estallido, antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad, solo que, esta vez, sin esa cosa acechando en la distancia. Al sentir que mi otro brazo me fallaba, necesité todas mis fuerzas para no caerme, mientras la oscuridad volvía a invadir mi visión. Mientras observaba cómo los demás se acercaban, solté un suspiro tembloroso. Bien, todos parecían estar más o menos vivos. Te toca. ¿Qué demonios fue esa explosión? Siempre puedes hacer eso. Casi se le cae el boomerang al verme, y Sokka retrocedió. ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien, murmuré, inclinándome demasiado hacia un lado. Solo un poco mareada por la pérdida de sangre. Tal vez deberías sentarte entonces, sugirió Tile con preocupación. Más tarde. Si hacía eso, no podría volver a levantarme y aún tenía algo que hacer. Al ver a Azula de pie un poco más atrás, me obligué a moverme. Cada paso era más pesado que el anterior. Me detuve frente a ella, me echó un vistazo al pecho, antes de apartar la mirada demasiado rápido. Sabía que estarías bien, murmuró. Siempre lo estás. Eso nos convierte en uno de nosotros, dije riendo. Por un momento, me preocupé mucho de no volver a verte. Había dejado suficientes notas y mapas para ayudar a Aang en su viaje en caso de que yo muriera, y confiaba en que serían capaces de llevarlo a cabo, pero aún quedaban muchas cosas sin resolver. Si tienes algo que decir, dilo. Sabes, para ser un niño prodigio, a veces puedes ser un idiota, suspiré. Lo que quiero decir es que te amo. Azula, estremeciéndose, me miró fijamente. Demuéstralo. Con alegría. La agarré y la besé mientras ella me rodeaba el cuello con un brazo. No fue un beso de cuento de hadas, ni mucho menos romántico. Fue un beso sangriento, con moretones y algo incómodo. En resumen, fue todo lo que tenía para dar. Oigan, me alegra que por fin se hayan reunido, pero ¿creen que podríamos trasladar esto a nuestro mundo? Preguntó Sokka, señalando el portal ahora abierto. Ya saben, donde solo la Nación del Fuego intenta matarnos. Sokka. ¿Qué? Chilló Sokka. Acabo de pasar las últimas horas corriendo por un bosque perseguido por una especie de monstruo con aspecto de ciervo. Disculpen que quiera ir a un lugar seguro. Fin del capítulo.